Y es que defensores de derechos humanos, familiares y distintas organizaciones no gubernamentales han advertido sobre el estado de salud de los presos políticos en Venezuela. Las condiciones de salubridad, hacinamiento, atención y el respeto de sus derechos alertan de manera continua frente al bienestar de quienes han sido apresados por el régimen de Nicolás Maduro. Uno de los casos más preocupantes es el de Carlos Chancellor, de 66 años y quien es exalcalde del municipio Sifontes en el estado Bolívar. Cancelor fue detenido el 7 de agosto de 2024 en un retén cuando se dirigía a visitar a un familiar y actualmente permanece recluido en el helicoide. Su salud se ha visto deteriorada por cuenta de una hemorragia ocular que, al no ser atendida, le produjo ceguera. De otro lado, familiares del exdiputado Américo de Gracia presentaron hace unos días una denuncia ante la Defensoría del Pueblo por presuntas violaciones a sus derechos fundamentales. Y precisamente para hablar sobre esta situación, establecemos comunicación ahora mismo con Azairam Rivas. Ella es integrante del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, además pareja de Jesús Armas, quien a propósito lleva 61 días secuestrado por el régimen madurista. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Han sido para ustedes 61 días de pesadilla. ¿Qué saben ustedes hoy por hoy de Armas? Sí, realmente han sido 61 días de angustia, de incertidumbre, porque se intensifica en Venezuela el patrón de no solamente perseguir a la disidencia política, perseguir a los defensores de derechos humanos, perseguir a los activistas sociales, sino también desaparecerlos, sino también someterlos a aislamiento prolongado, no permitirles comunicación de ningún tipo con sus familiares. Jesús está en la misma situación que muchos de quienes ya van a cumplir incluso 7 meses de aislamientos prolongados en el helicoide, en el cual no tenemos ningún tipo de comunicación con ellos. Nuestra única comunicación son mensajes de boca a través de los oficiales que llevan y traen las cosas o simplemente papelitos que a veces te mandan con necesidades que ellos tienen escritos por ellos. Algunas veces cuando les da la gana te los muestran, en otros momentos simplemente te los leen, en otros momentos solamente te dicen él está bien y ya, pero tú no tienes ningún tipo de garantía de la situación en la que ellos están, si están comiendo, si no están comiendo, si están bien de salud, si se les están garantizando sus derechos. No tienes ningún tipo de garantías porque están sometidos a aislamientos prolongados y ni siquiera pueden tener acceso a llamadas, así como tampoco tienen acceso a visitas y están completamente sin comunicación con sus familiares. En su caso, ¿cuándo fue la última vez que supo algo de Jesús Armas? Mira, yo solamente pude verlo 15 minutos cuando estaba recluido en la sede de Boleíta en zona 7. Lo desaparecieron el 10 de diciembre, paradójicamente Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde allí, el día siguiente, el 11, fuimos a la Fiscalía, fuimos a la Defensoría, realizamos una campaña comunicacional en Venezuela, pero también a nivel mundial, para que pudiésemos tener comunicación con ellos. Supe que estaba en zona 7 en Boleíta, cuando fui para allá, lo pude ver y apenas verifiqué que estaba allí y lo publiqué, enseguida fue aislado inmediatamente. Y cuando fuimos el siguiente día de nuevo para allá, nos dijeron que por órdenes de arriba él no podía tener ningún tipo de contacto con el exterior y a los 2 días nos enteramos que estaba siendo trasladado al helicoide, al cual llegó el 19 de diciembre y pues desde ese momento más nunca hemos tenido ningún tipo de comunicación con él excepto ir y dejarle sus cosas. De igual forma, Jesús está en la misma situación que otros prisioneros políticos como Freddy Superlano, Américo de Gracia, Alfredo Díaz, Luis Paló, Carlos Azuaje, Pedro Guanipa, Rafael Ramírez, Noel Álvarez, etcétera, Luis Tarbay y muchos otros a quienes solamente lo único que te permiten es ir, dejarle sus pertenencias e irte. No tienen ningún tipo de derechos de comunicación con el exterior e incluso ante la insistencia de los familiares, quienes vamos permanentemente, quienes denunciamos en distintas instancias, quienes permanentemente le preguntan a los oficiales
cuándo los van a dejar pasar. Incluso algunos les decían que eran 45 días de investigación. Ellos solamente, ya llegó un momento que te dijeron, mira, esto de los 45 días de investigación era para que ustedes dejaran la insistencia, pero la verdad es que ellos van a tener visitas cuando tengan órdenes de arriba. Y por ahora, esos presos políticos no tienen ningún tipo de posibilidades porque no hemos recibido estas órdenes de tener contacto con el exterior, lo cual, como hemos denunciado y queremos seguir visibilizando, es un mecanismo de tortura para ellos, pero también para sus familiares. Y las torturas es un crimen de lesa humanidad. Así que nosotros llamamos, además de exigir su libertad plena e inmediata, en que mientras ellos se encuentran en estas condiciones de injusta prisión, se les garanticen sus derechos y pues que tengan una reclusión digna mientras estén en esta situación de injusta privación de libertad. Es una tragedia lo que enfrentan los venezolanos. Es terrible cómo, con la narración que nos hace usted en vivo para el programa La Tarde, fin de semana, cómo queda en evidencia esa estrategia de instrumentalizar a la disidencia, a los presos políticos, para justamente aplacar y atemorizar a quienes están en el disenso. Cuando estamos hablando de estas estrategias de tortura que parecen ser sistemáticas, cuando escuchamos las narraciones de los familiares, las denuncias de los abogados, de las organizaciones no gubernamentales, está claro que esto es sistémico. ¿Qué tipo de torturas han podido ustedes documentar? Mira, son múltiples las torturas que le han realizado a los presos políticos en Venezuela, que incluso están documentadas por ya la Fact-Finding Mission, por distintas relatorías de las Naciones Unidas, personas que han sido sometidas a electricidad, personas que han sufrido desprendimientos, personas como en el caso de Jesús, que han sido asfixiadas con bolsas plásticas para obligarlos a declarar, o le han hecho este tipo de torturas bajo interrogatorios. Y además personas que incluso las dejan en incomunicación, que las dejan durante tiempo sin salir al sol. Yo fui presa política en el 2014 cuando era dirigente estudiantil en la Universidad Central de Venezuela. Yo estuve 5 meses recluida en el helicoide, esto no me lo contaron. Yo estuve 2 meses en una oficina sin salir al sol, sin ni siquiera poder salir al pasillo, donde incluso las visitas las recibía en la misma oficina. Además de esto, ahora de todas las torturas que se han documentado a lo largo de los últimos ya más de 10 años, donde se intensificaron las torturas en Venezuela, se le suma un nuevo patrón que es la desaparición forzada, donde no solamente te detienen, y es algo que nos preocupa muchísimo porque cada vez se intensifica más. El 8 de enero, por ejemplo, fue detenido de manera arbitraria Ángel Godoy, un destacado dirigente del estado Miranda, y estuvo más de 20 días desaparecido. Y su esposa, a finales del mes de enero, fue que pudo verificar que estaba en el helicoide, porque después de tanto ir durante muchas semanas y que les negaran que estaba allí los mismos oficiales, después fue que le recibieron las cosas. Y entonces además es mucho peor porque han acostumbrado a los familiares, o sea, además de las torturas que le practican, a una situación de incertidumbre porque no sabes ni siquiera dónde está, y lo que te dicen es que tengas paciencia y que sigas esperando. Y la única fe de vida que ya los familiares se han acostumbrado en Venezuela es que te reciban las cosas en algún centro de detención. Y cuando las reciben, entonces es que ya tú sabes que es una posibilidad de que esta persona esté allí. Y esto se intensifica aún mucho más porque además de las torturas, además de la incomunicación prolongada, además del aislamiento, no tienen ningún tipo de derecho a la defensa, no tienen acceso a sus abogados privados, y peor aún, tú vas a la defensa pública en el Palacio de Justicia, y esto lo vivimos nosotros con el caso de Jesús, lo cual es una aberración y una atrocidad y un desamparo completamente, y te dicen los mismos que están allí, mira, este caso es político, seguro es acusado de terrorismo, ni siquiera ha sido ingresado al sistema y no ha sido, y no ha llegado acá. Ni siquiera conoces cuál es el defensor público que está en su caso, ni siquiera sabes cuál es el fiscal, ni siquiera sabes cuál es el tribunal. Los abogados ni siquiera saben cuál es el tribunal para poder buscar juramentarse,
fueron sometidos a audiencias clandestinas, incluso en los mismos centros donde los torturaron. Entonces tú te enfrentas a una total opacidad y violación y falta de debido proceso que tú dices, bueno, pero si ellos no son presos políticos, que incluso te chantajean con esos, y ellos son presos comunes, según la lógica del régimen, porque a las personas en Venezuela procesadas por delitos comunes, sí se les garantiza el derecho a la defensa, sí pueden tener abogados privados, y los presos políticos, a quienes el régimen ha vuelto como prácticas acusar de terroristas para perseguirlos, no se les permite el derecho a la defensa y además son presentados en audiencias clandestinas y telemáticas donde ni siquiera pueden tener acceso a una llamada. Entonces es parte de las atrocidades y del desamparo y de lo que estamos viviendo Claro. lamentablemente ahorita en este momento en Venezuela, y que va creando y acrecentando un clima de terror que, bueno, ya ha sido documentado incluso por instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela. Son prácticas que llegan a engrosar una lista que ya de por sí es amplia. Escuchaban ustedes a Zairam Rivas, quien habla, por supuesto, con conocimiento de causa, no solo como integrante del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, sino también porque es pareja del activista Jesús Armas, quien permanece secuestrado por el régimen madurista, pero además, la escuchaban ustedes, porque ha estado presa allí mismo en el Helicoide, de ese centro de torturas del régimen venezolano. Zairam, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, a la orden siempre, y gracias por visibilizar.